Kevin Arnoldo, me dice mi tío, mis abuelos. Kevin McAllister también me ¿En dijen. serio te dices McAllister? Pues por el... Sí, o sea, sí, yo sé Por el fútbol. por Jamalón, pero... o bueno, solo en... ¿cómo? No. ¿Cómo es que se llama? ¿Quién? Mi pobre Mi Mi angelito. pobre angelito. eso. Yo Sí. recalculando. O Malona. Pero sí, Kevin Arnoldo, no sé por qué. ¿Por qué te dicen Arnold? Por Arnoldo Iguarán. Yo digo ketchup. Entonces, no sé, Digo, es qué un personaje feo. antiguo. Pues no tan antiguo, pero pues Arnold sí, Arnold Iguarán era el futbolista. el futbolista. Futbolista de Ah, Millonarios. sí. Yo tengo foto con él porque yo estudiaba en su academia de Yo fútbol. tengo ¿Sí? una Y firma de así- él. ¿Tú estuviste en la academia de...? Sí. En la FAI, En la FAI. esa re famosa. Ahí Re me lesioné famosa. la rodilla y dejé el mundo del fútbol, amigos. Como todos los futbolistas. Como que todos conozco. los futbolistas. Todos los futbolistas frustrados que conozco. No, yo no ¿Cómo? era buena, o sea, yo lo hacía porque me gustaba, o sea, yo Pero- lo admito. Digamos, también Juanpa, que él hacía Juanpa. parte de Parchados. Ya ahorita está en Suiza. Te queremos, Juanpa. También la rodilla. Era la rodilla, sí. Dijo, no, es que yo jugaba fútbol y... No, la Me rodilla. lesioné. No, yo sí me lesioné, o sea, yo no me lesioné, pero me caí sobre una piedra y en ese momento no me dolió, pero después cuando ya me enfrié, me quedó una rodilla como el tamaño de 2. Entonces fui al médico, me dijeron, no puedes hacer ejercicio por, creo que era un mes. Entonces dejé de Y ir ya. un mes y ya le perdí el interés a seguir yendo. A mí me pasó eso con el piano, porque yo tocaba piano y me dio tendinitis. Pero, gracias a Dios, este año retomé el piano. Desde hace una semana estoy tocando el piano y es así. Sabe tocar el cumpleaños feliz. No, estoy tocando I Surrender Ni de idea. Hilson. Ta, 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 No. ta, ta, ta. ¡Ey! ¿Estás desparchado? No te preocupes, ha llegado Parchados. No dejes que nadie te menosprecie por ser joven. Enséñales a los creyentes con tu vida, con la palabra, el comportamiento, en amor, fe y pureza. Parchados. Para mí el año pasado fue algo caótico. Para mí fue un dejó- año raro, porque fue un año tranquilo, pero lleno de cosas, lleno de caos. Ok. El tema es que dejó de haber caos y yo me sentía en caos, pero ya a mi alrededor ya estaba todo chill, como a finales de año. Sí, a mí, digamos que para mí fue un año de muchos cambios, Sí. y yo estaba como, ¿pero qué hago? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago lo otro? Pero quiero hacer esto, pero ¿sí? Y entonces tenía tantas cosas que quería hacer, pero no podía hacer nada porque todo estaba muy tranquilo, o sea, no tenía los recursos, sí, como que no se estaba moviendo nada a mi O sea, alrededor. un estanque, Sí, por decirlo así. pero yo quería hacer todo. Ok. No sé si a qué le ha pasado o le pasó. Pues sí, un poco como de caos, pero no caos del presente, sino caos que se vivía en el presente a causa de el futuro. ¿Me hago entender? No. No porque en el presente algo sucedió y hizo que todo se volviera al caos, sino Sí. porque en el presente sabíamos que podía suceder algo en el futuro Sí. y eso generaba caos en el presente. Ah, Ok. ok. O Entonces, sea, por el pensar que venía un caos, eso terminó generando caos. exacto. Entonces, creo que para mí fue así, pero pues no todo el año, o sea, la verdad no fue tan caótico. Yo- Fue al No, para final. mí sí. Fue al No, final yo más que tuve un todo. semestre, bueno, todos aquí saben que yo tuve el primer semestre un poco caótico. Un poquito. No, sí, Ya. para mí sí, porque yo me Eso quedé no. sin trabajo en marzo. Luego volví a conseguir trabajo. Por ese trabajo me enfermé. Estuve mucho tiempo hospitalizada. Después conseguí otro trabajo. Pero quiero por hacer haberme esa pregunta. enfermado, entonces no pude seguir Ah, bueno, trabajando. Entonces me volvieron a sacar. Entonces estoy sin trabajo. Es como que, sí, como muchos altibajos muy fuertes. Ok. Pero, ¿a ustedes les gusta el caos? Depende. ¿Por qué? A mí no, a mí la verdad no. No, ok, sí, es bien tranquilo. Sí, es verdad. Ahora, si llega el caos, bueno, pues uno dice, bueno, pues ya está el caos, ¿no? Ya, pues, Pero digamos que ustedes dos estén hablando y yo me meta a crear discordia y caos, no, eso no me... A mí a Bueno, veces me gusta. No, yo digo... Pero no, o sea, Pero no en sí la me vida está- real, sino como en cosas, en series, en... ok. ¿Sí? Bueno, aquí todos saben que yo soy bien dramático. ¿Tú? David. Yo ¿Él? nunca.
Y yo una vez le decía que no, es que yo quiero una historia dramática, quiero caos. Ya pasó todo lo que me pasó y fue como, esto como que no está tan chévere. Pero ustedes, ¿por qué creen que tal vez a algunos les gusta el caos? Yo quiero, primero que todo, yo Oh. quiero que busques rápidamente la definición por RAE de la palabra caos, Caos. para que Mientras tengamos tanto, un contexto. caos. Que hablando, Confusión, desorden, dice el Ujú. diccionario de la lengua española. Perfecto. ¿Confusión o desorden? de Partiendo de ahí, confusión, Enredo también, dice anarquía, desorganización, desconcierto, choricera, no sé qué choricera, pero yo pensé que era, no, chorizos, yo qué sé. Pero ¿qué vas a decir? partiendo de ahí, ¿qué les gusta del caos? Es que yo creo que vuelve a la vida interesante. O sea, espérate. Ok. muy David de ese comentario. Pero al fin y al Pero- cabo, es como yo, o sea, yo decía caos, pero ¿cuál es tu caos? ¿Me hago entender? Ok. El de cada uno. Sí. Porque no podemos decir que el caos es Sí. lo mismo, ¿sí? Entonces yo creo que en este caso lo primero que hay que hacer es identificar mi caos. Leía mucho y muchos tips que dan, digamos, cuando la gente dice, es que tengo miles cosas que hacer, y le dicen, escríbelas. Sí, soy. Y entonces las escribe y no pasa de las 10. Yo sí paso de las 10. No, Hay yo gente, sí. hay gente, no digo que hay gente que no, pero a la mayoría de gente que dice que tengo miles de cosas que hacer, las escribe y no pasa Pero de sí. las 10. Y dice, ay, no, tengo miles de cosas. Entonces es como identifico cuál es mi caos. Ok. Tengo muchas cosas. Digamos, a mí me pasa, y eso es uno de mis caos, que si no anoto las tareas que tengo, ¿Se te olvida? se me o- olvidan. Digamos, cuando trabajábamos juntos, tú Sí. te das cuenta que yo anotaba todo, hasta, yo creo que hasta así iba al baño. Yo ahora soy anotaba. así porque me pasaba que se me olvidaba Porque yo decía, bueno, tengo que hacer para el lunes, tengo que sacar esto y esto. Y llega el lunes de la otra semana. Digamos, es el martes. Y voy a decir, bueno, para el lunes de la otra semana y todo esto. Llega el viernes de la otra semana y yo ¿qué necesitaba para el lunes? Entonces llega el lunes y yo no tengo lo que necesitaba. todo. Ok. Porque ese es mi caos. Digamos, Dios me hacía caer en... Yo dije, yo soy bien dramático, estudio medios audiovisuales, estoy en el mundo audiovisual. Yo creo que... Pero Dios me hacía caer en cuenta, era como... Casi como hay más tendencias pecaminosas como el codiciar, el mentir, el amor al dinero, ¿sí? Sí. También el tener esa tendencia, digamos, de mi parte, al caos también es ¿Es pecado. pecado? Porque, digamos, yo quiero, digamos, tener, no sé, tal vez para llamar la atención. Para poder, como, ay, sí, mírenme, yo estoy tan mal en la vida. Entonces Dios me hacía como caer en cuenta en eso. Y podemos ver que en Génesis el mundo está desorganizado y Dios lo organizó. Sí. Dios no deja las cosas desorganizadas. Ahora también uno puede entrar, bueno, es que en el mundo, bueno, ya uno no se pone a entrar en el mundo ya de la biología y todo eso, no, de que hay como, aún dentro del caos, o sea, en las matemáticas, la otra vez vi un documental de matemáticas, y era como, aún dentro del caos. aún Un dentro- documental de matemáticas, ¿tú? Sí, Sí. es que era sobre la fotografía matemática. Entonces, Ah, ya entendí. ahí hablaba que aún dentro del caos hay un orden. ¿Mm? Ajá. Entonces, Dios no es como que haya creado todo así como en desorden, sino que aún dentro de lo que pensamos que es desorden, hay un orden. Entonces Dios me hacía como caer en cuenta en eso, como, ¿por qué estás queriendo tener esa tendencia al caos y yo todo lo organizo? Ahora, Dios no es un perfeccionista así ¿cómo se dice? Psicorrígido. Sí. Sí. Porque, pues, o sea, él es el mayor artista de toda la Ajá. historia del universo. Sin embargo, el caos nos puede llevar a no hacer la voluntad de Dios, nos puede llevar a no tener un buen ejemplo y a tener un buen testimonio. Ujú. Entonces, Él puede permitir el caos en nuestras vidas para que retomemos la voluntad de Dios, el propósito de Dios, que fue en mi caso, que Dios permitió el caos para que yo reencaminara mis caminos. Pero si yo hubiera obedecido a Dios en un inicio, no hubiera pasado todo lo que pasó. La ¿Aprendiste? humanidad no hubiera tenido que pasar por todo el caos que está viendo ahorita mismo si Adán y Eva no eran pecado. Para La muchas pandemia fue un personas. caos, aunque había Ajá. de cierta manera paz, porque todos estaban en sus casitas y esas cosas. Sí. Pero dentro de muchos hogares había mucho Mucho caos. Pero ahí yo creo que lo que decía David, o sea, es un caos que de una u otra manera hay que atravesarlo para encontrar
una paz, Claro. porque muchas familias ni siquiera se veían, entonces el hecho de estar Sí, no. 24/7 en la casa, A mí me pues, pasó, a mí me ajá, pasó. Yo a mi papá lo veía por la noche cuando él llegaba y ya. Y como mucho el domingo. exacto. Yo nunca en mi vida había compartido tanto con mi papá como en pandemia. Nunca. Entonces ahí uno se da cuenta como que con Bueno, quién es que estoy la viviendo. pandemia fue un poquito rara. O sea, porque Pero, uno ya de por sí todo el tiempo. pero al fin y al cabo, digamos que la paz, yo quería aquí hacer una pregunta. ¿La paz es comodidad o no? Ok, bueno, La entonces, paz es cómoda, sí, pero... pero no sé si es comodidad. Entonces, ¿no? ¿O sí? Es que igualmente, o sea, aquí nos podemos remitir obviamente al famoso versículo cuando Jesús dice, la paz que yo doy no es la paz de este mundo, Sí, porque la paz de este mundo, pues bueno, no es como la que Él nos da. Que la paz de este mundo es que es ausencia de problemas, Ajá. mientras que la paz que Dios nos da es una paz en medio del caos. del caos. ¿Verdad? Lo contrario a lo que Sin queremos embargo, estamos hablar hablando hoy. de la paz, Algo de así. como que todo en nuestra vida está, por decir así, yo creo que Sí, solo... como que nuestro alrededor está tranquilo, pero nuestra mente no. Entonces sí no tendríamos paz. Porque claro, hasta ahorita acá, uy, la revelación. Realmente no sería paz, porque esa paz es la del mundo. O sea, de nada sirve tener la paz del mundo si nuestro ser no tiene esa paz de Dios. Exacto. Entonces, digamos que podría decirse que si en medio de la paz me siento sin paz, Es porque no tengo, es porque no la tengo tengo la la verdadera paz paz. verdadera. Wow, tremendo. Ahí, digo, yo creo que la historia del arca ejemplifica mucho esa paz, ¿no? Porque por fuera del El arca de arca, Noé, ¿sí? sí, por fuera del arca todo era caos. Era la lluvia que estaba Ujú. Un inundando todo diluvio. el planeta, pero llega un punto donde dice, específicamente en Génesis 8, poco a poco las aguas se fueron retirando de la tierra. Y es como, eso yo lo veo como esa paz que Dios te da, digamos, en el medio del diluvio, no estaba tranquilo, no tenía la paz de Dios, pero el resto del mundo, no. El resto del mundo estaba Muerto. sufriendo al inicio, después se murió y después vino una calma donde por más de que las aguas estuviesen muy arriba, ya no llovía, sino que estaba todo Y se tranquilo. iba poco a poco. Y empezaron a bajar las aguas poco a poco, empezó a Wow. bajar ese caos paulatinamente. Tremendo. Yo quería agregarle, y es que, bueno, muchos dirán, como David, que dijo que el año pasado empezó y por desobediencia o lo que sea, terminó en un caos. Ajá. Sin embargo, sí quería mencionar un caso, obviamente muy conocido por todos, y es el de Job. Ok. El man era perfecto, intachable y recto, dice el mismo Dios. O sea, la Biblia dice que el mismo Dios pensaba así de Job. Y ya sabemos que el man pierde todos sus bienes, mueren sus hijos, le da Sí. lepra, o sea, el man... Todo lo Sus malo. amigos lo Es- abandonan, sus lo am- exacto. juzgan, Y los en medio de tratan eso bien. me llama la atención, podríamos decir que Job no merecía o no hizo algo para que le sucediera eso, ¿no? Sí. Ujú. Y me impresiona mucho lo que dice Job 6, es el segundo discurso que le da Job a su primer amigo que se pone a hablar y dice, no sé cómo le dijo Job, pero dice, si Dios me concediera lo que pido, si Dios me otorgara lo que anhelo, si Dios se decidiera a destrozarme por completo, a descargar su mano sobre mí y aniquilarme, aún así me quedaría este consuelo y esta alegría en medio de este implacable dolor, el no haber negado las palabras del Dios Santo. O sea, él pone los dos panoramas y es, aún si Dios me escucha y resuelve este caos que estoy viviendo, pero aún si este caos me destruye y se vuelve mi muerte, me alegro y me queda el consuelo de no haber negado las palabras del Dios Santo. Tremendo. Y es como que, wow, o sea, siguió temiendo a Dios y nunca cumplió el consejo del diablo que era maldecir a Dios. Y me escuchaba una prédica recién y era de Yesenia Ten y ella decía, el que se somete al hambre, se somete al consejo del diablo. Jesús no se Ok. sometió al hambre, por lo tanto pudo cumplir lo que decía la palabra de Dios. Y, o sea, Job es, para este tema creo que es un referente y alguien de que obviamente se entiende lo que expresaba,
pero nunca llegó a maldecir a Dios, nunca llegó a negar su palabra, nunca llegó a pecar así, digamos que como el diablo pretendía. Entonces me parece brutal, Job. Y digamos, también hay un salmo de David, claramente, Pues no donde, todos. pues sí, pero la mayoría, La mayoría. como que el 90%, donde él estaba en medio de mucha persecución. Sí. Y él dice, muchos son, Señor, mis enemigos, muchos los que se me oponen. Pero más abajo dice, clamo al Señor a voz en cuello, desde su monte santo, Él me responde. El Señor me sostiene, dice un poquito más abajo. Ok. Entonces, él estaba en un momento donde todo el mundo lo perseguía, donde lo querían muerto, pero él no se alteró. Él no tuvo ese caos en su mente. Él lo primero que hizo fue levantar la mano y decirle, Dios, ayúdame, aquí estoy. Necesito que tú me sostengas. Necesito que tú respondas para que yo pueda salir de esta situación. Ok. Y ahorita, pues ya como retomando más el tema, es como, bueno, algo que me parece interesante lo que dijo Kane fue como mi alrededor estaba tranquilo, pero por pensar en el caos que podía venir, vino caos a mi mente, vino caos a mi vida, vino caos a mi alrededor, por Ajá. pensar que iba a venir caos, a pesar de que todo alrededor estaba chill. Sí. Entonces, ¿cómo, digamos, cómo puede llegar a identificar que le está pasando eso a uno? Yo creo que número one, Número 4. Number one. número one, yo creería que es que uno empieza a vivir más en lo que no está, en el futuro, Sí. ¿sí? Aparte de vivir lo que estamos viviendo, que es el presente. Ahora, obviamente, es sabio como que planificar y demás, pero no es sabio ya vivir en un escenario que no ha pasado todavía, porque la Biblia dice, sí, planifica para que no se te burlen por no Sí. terminar tus planes, pero también la Biblia dice, pues la vida es como el viento, pasa y al fin y al cabo, pues no sabemos cuándo vamos a estar y cuánto tiempo vamos a estar, solamente Dios lo sabe. Entonces yo creería que lo primero es como que empezar a vivir en el futuro y lo otro es que uno se va olvidando, o por lo menos a mí me pasó, uno se va olvidando de las promesas de Dios, intenta cambiar las promesas de Dios y el camino que uno lleva por un camino alterno donde yo soy el que soluciono, donde yo soy el que me preparo, donde yo soy el que digo, pucha, tengo que hacer un plan de emergencia Por si esto sale por mal. si esto sale mal. Pero, o sea, muchos, ahorita me gusta leer mucho autobiografías y no es sentirnos condenados si uno hace eso. Muchos, digamos que misioneros, pioneros aquí en Colombia, que he leído libros, pues al principio como que se asustaron y tomaron un pequeño desvío, pero en sus autobiografías ponen, pero Dios le da segundas oportunidades a aquellos que verdaderamente lo aman. Entonces es saber que aunque uno se desvíe un poquito, si uno realmente ama al Señor, Dios le va a dar la oportunidad de volver a ese sendero. Porque yo ayer pensaba por la noche y yo decía, bueno, si tu palabra es luz a mis pies y a mi sendero, me imaginaba cuando uno va por carretera, que Sí. están las señalizaciones Sí. y el carro va alumbrando las que están cerquita. El carro no alumbra toda la carretera. Y es tremendo porque sin las luces, no, o sea, no se ve ni un carajo, todo se ve oscuro. Pero la luz va alumbrando y se alumbra lo más de bonito de la carretera, con la división del carril, con la señalización. Entonces yo creo que al fin y al cabo es dejar de apuntar en lo que Dios quiere que uno apunte y uno se pone a apuntar para las montañas donde no va a haber ninguna señalización y no va a haber nada. Entonces yo creería que, que esas son las dos como cosas que uno se da Ok. cuenta. Yo creo que también es cuando uno deja de hacer lo esencial y lo importante en la vida de uno por Ajá. estar sobrepensando lo que va a venir. A mí me ha pasado mucho. Y últimamente, pero digamos, a finales de año conseguí un trabajo. Y estaba en fase de prueba y un momento en el que entró una crisis, o sea, un montón de ansiedad, un montón. Y dije, no, yo renuncio a esta vaina. O sea, llevaba 3 Llevaba días. 2 días trabajando. Literalmente. Y llamé a un amigo y todo, y yo estaba, no, yo no sé qué. Pero, ¿por qué? Porque me empecé a dejar llenar del temor, del miedo. También me di cuenta que estaba cansado, o sea, realmente físicamente estaba cansado
me dormí y antes de dormir le dije, Dios, enséñame mi conciencia. Porque a mí me encanta ese versículo en el que en un salmo dice, Dios enseña mi conciencia aún en las noches. Entonces, Dios, ayúdame, no sé qué, dime qué tengo que hacer. Y mientras dormía, ya después me desperté, estaba chill, estaba tranquilo, yo estaba Bien. bien, sin ansiedad. Me pasa mucho eso. Pero es entender que cuando ya empiezo a sobrepensar y dejo de hacer lo que es importante, dejo de hacer lo que es esencial para mi vida y dejo de hacer lo que Dios me llamó, ahí tengo que tener, eso es una señal muy grande de alerta de decir, oiga, ¿qué estoy dejando entrar a mi mente? ¿Qué pensamientos estoy permitiendo? Porque uno empieza a sobrepensar porque uno empieza a permitir pensamientos. Entonces, no, Sí. no, es que si hago esto, entonces, no, pero es que si pasa esto, puede pasar esto, escenario. Y yo no personal hago muchos escenarios. O sea, yo como escenario A, escenario B, Ansiedad. escenario C, escenarios Sí. D, escenario Z, y me imagino discusiones que nunca Doble van A, como en a Excel. pasar. Yo le digo, yo le digo una vez a Kate, o sea, yo me imagino muchas veces peleando con la gente y nunca va a pasar. Yo sé que nunca va a pasar. O sea, pero aún así, yo permití esos pensamientos y terminé discutiendo con algunas personas. Terminé arruinando amistades que ya después, bueno, ya puede solucionar. O no, está en proceso. Pero, pero es poder como, hey, que estoy dejando entrar a mi mente, que estoy listo, yo sé que tengo esa tendencia. Bueno, empiezo a sobrepensar, entonces empiezo a ir a Dios y empiezo a ir a su palabra. Hay una parte en Mateo 6, del 25 al 34, donde como Sí. ese fragmento se llama De nada sirve preocuparse. Ujú. Y entonces ahí hay un pedazo finalizando el 26 y el versículo 27 dicen, ¿no valen ustedes mucho más que ellas? Que está hablando de los animales y las plantas. Sí. Dice, ¿quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Mucho más abajo, en el 30 dice, refiriéndose acerca de Dios, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Y abajo, para finalizar, dice, desde el 33 al 34, más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas esas cosas serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, por el cual tendrán sus propios afanes. Cada día tiene ya sus propios problemas. Y me gusta mucho porque muchas veces pensamos, no, y mañana, ¿y cómo voy a hacer para pagar eso mañana? Y no, pero es que el otro mes, no, pero es que hasta el otro año, no sé qué. Y nos afanamos por cosas que puede que no pasen. O sea, nosotros Sí. no sabemos cuáles son los planes que Dios tiene para nosotros. Y puede que muchas veces tú digas, sí, no, el otro año voy a irme de viaje y voy a estudiar esta carrera y voy a hacer tal maestría. Y resulta que llega el año siguiente y no te fuiste de viaje, no hiciste la carrera, no estudiaste la maestría. Porque Dios tuvo otros planes. Tremendo. Y antes de continuar, porque vamos con pausa institucional, quiero dar un versículo que me gusta mucho. Y lo vi precisamente en Parchados Sin Filtros, especial navideño, nos encuentran como Parchados TV. Y es Santiago 4, del 13 al 15. Y es, oigan ustedes, los que dicen, hoy o mañana viajaremos a esta u otra ciudad y estaremos allí un año, lo que decía, ¿vale? Y haremos negocios y ganaremos mucho dinero. Ustedes ni siquiera saben qué va a pasar con su vida el día de mañana, porque ustedes son como vapor que aparece solo por un momento y después desaparece. Por el contrario, siempre deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o O aquello. aquello. Siempre he pensado, obviamente no hay que despilfarrar dinero y esas cosas, pero deberíamos vivir nuestra vida como si mañana llegase la segunda venida del Señor. Hay muchos grandes eruditos, predicadores que dice, vive como si mañana viniera el Señor, pero también como si volviera dentro de 100 años. Exacto, a eso quería llegar yo. Entonces, no es como, bueno, voy a leer la Biblia, pero no, lo hago mañana. No voy a orar, no, pero lo hago mañana. ¿Y qué pasa si en 2 horas llega Dios y te dice, ¿qué pasó, amiguito? Es algo clave y es hacer las cosas, o sea, como no procrastinar. A mí me ha servido mucho como, oiga, yo como que debería orar. A mí me pasa como, debería como orar. Bueno, ahorita cuando termine lo que estoy haciendo, lo hago. Y ahorita me estoy acostumbrando a que si pienso eso, pues, si realmente puedo dejar de hacer lo que estoy haciendo, lo dejo y me pongo a Y orar. digamos que hay muchas cosas que
podemos poner de esa manera. Digamos que Dios te pide algo. Dios te dice, Juan David, ve y háblale a esa persona que está ahí sobre mí. No, ahorita. No, va a haber alguien más que pueda hablarle. ¿Yo por qué? ¿Yo quién soy para ir a hablarle de Dios? Yo quiero también en esto, porque bueno, son dos frases, ¿no? Que es la paz en medio del caos, pero este episodio, como ya lo dijimos, se llama Caos en medio de la paz, ¿no? Que es cuando yo estoy en caos, como decía Juan David, que todo está tranquilo, Sí. pero yo estoy en caos. Y es también pensar y decir que la prosperidad o la adversidad, que son paralelas, no son indicativos de que Dios me aprueba. Ahora, Ok. si todo está tranquilo y en paz, no es indicativo de que Dios está aprobando toda mi vida. Pero si todo está en adversidad y en caos, no es indicativo tampoco. De que Dios no aprueba. Exacto. Entonces, ¿por qué? Porque lo vemos desde el Antiguo Testamento, o sea, y ahorita también uno ve gente que no tiene nada que ver con Dios y le va re bien, vive, pues, digamos que aparentemente bien, o puede que hay gente que tampoco tiene nada que ver con Dios, pero vive estresado, vive en caos, entonces es como que no dejarse llevar por esas, porque no son indicativos. Puede ser un fruto, Ujú. Pero, no necesariamente, pero necesariamente es porque, ay, sí, Dios, no, me dieron tantas bendiciones, porque muchas veces sí puede ser la aprobación de Dios. Entonces yo creo que ahí es donde entra el Espíritu Santo a traernos discernimiento. El discernimiento. Porque, pues, es un tema complejo. Yo creo que para mí llega a ser hasta una paradoja. Sí. yo creo que hay algo que identifica mucho esa paz de Dios. Ok. Y es que tú tienes que tomar una decisión, A o B, y no sabes qué hacer. Y entonces entras en oración, Dios te dice, no, escoge la B. Y todo el mundo dice, no, pero es que es mejor que escojas la A. Y yo te digo, no, pero es mejor que escojas la A. Y Kevin te dice, no, pero escoge la A. Y tú dices, no, voy a escoger la B. Y tú no tienes como ese remordimiento por dentro de que debí escoger la A. No, Sin embargo, a eso yo le quiero agregar que depende cómo esté tu relación con Dios y si Ah, sí, está claro. más fuerte el espíritu que la carne. claro, claro, claro. Porque puede que uno no esté tanto en el espíritu y esté decidiendo mal y aún así se sienta re tranquilo, o sea, se sienta re bien y cuidado, o sea, ahí sí yo creo que toca, Sí, es que claro, sí, es una toca tener paradoja. Bueno, lo digamos, que en dice mi Juan caso a mí David. me pasa así, que si yo escojo la decisión porque yo lo quiero, me siento súper intranquila y es como ese remordimiento en mi interior de ¿por qué escogí Es esto? mucho discernimiento. O sea, creo que cada caso es como muy Sí, distinto. pero pues pueda que a alguien le sirva. Sí, también, exacto. Y, o sea, yo ahorita No lo sé, siento amigos. que ahorita yo estoy en una situación así, creo. O sea, yo no voy a entrar en detalles. Pero, digamos, una de las cosas que nos dice Pablo es cómo renovemos nuestra mente. Ajá. Ayer ahorita estaba hablando, o sea, qué pensamientos estás dejando entrar en tu mente. Y lo hemos hablado en anteriores programas acerca del pecado, que también, cómo dejamos el pecado renovando nuestra mente. Y esto creo que como que sustenta medio mi punto de que el caos también puede ser una tendencia pecaminosa. Ujú. Entonces, ¿cómo puedo renovar mi mente con respecto al caos? ¿Cómo poder renovarlo? Yo creo que principalmente leyendo la Biblia y hablando con Dios. Sí, o sea, digamos que la gran mayoría estaría de acuerdo en orar, leer la Biblia y tener una relación con el Sí. Espíritu Santo. Pero yo creo que, digamos que ya yendo a la práctica, ya si es un caos muy fuerte, o sea, yo me acuerdo que pasé una temporada en donde visité a un familiar y mi familiar pues estaba teniendo problemas mentales y a mí me afectó eso muchísimo, o sea, porque en parte mi mamá tuvo en el pasado una secuela de problemas también mentales. Entonces, claro, eso me recordó a mi mamá, me recordó todas esas como temporadas y dije, Sí. no, hasta me entró pánico. Sí, tú me dijiste. El pánico, o sea, yo nunca en mi vida me había acostado a dormir y me entró pánico. O sea, Ujú. y yo- Pánico de que también te pasará a ti. sí, de que me pasara a mí y yo sentí en un momento en mi cama como que me ponían una sábana de terror. Y yo dije, ¿qué es esto? O sea, yo para mí fue espiritual y ahí yo me levanté y yo dije, o sea, no. Entonces yo creo que lo primero es pararse firme en la brecha de que uno está en Cristo. O sea, yo me paré y yo dije, pues yo, o sea, yo estoy con Jesús. Entonces dije, lo que estés viniendo atrayendo este terror,
se va en el nombre de Jesús porque no puede venir a mi vida y atormentarme. Al otro día leí o sea, lo que leí fue preciso, hasta lloré, decía como que ya les he prometido que ninguna de la plaga que conocieron en Egipto los va a tocar a ustedes ni a su casa. Entonces, sin embargo, no fue como que yo leí eso y salí normal, o sea, yo salí a la calle y sentía como terror de que me hicieran algo y demás, y ahí fue cuando empecé a cargar esta pequeño Nuevo Testamento con salmos y proverbios, y en todo lado donde estaba leía como que un salmo y me lo memoricé, o sea, la verdad, en ese tiempo fueron como 2 semanas, me llegué a memoria, obviamente salmos no, pues el 119, sí, no, pues Recítalo. entonces salmo, o sea, el 23 obviamente sé que es uno muy básico, pero era como que el Señor es mi pastor, nada me falta, y era como que esa memorización, puede que muchos digan, ay, pero no, eso está muy fanático, pero en parte la Biblia dice, o sea, el pueblo judío tenía memorizada Sí. toda la Torá. Literal. Entonces es como que memorizar versículos y pasajes, yo creo que es algo práctico que de seguro te va a ayudar. Además Digamos, que en momentos de... Sí, como de cuando tú necesites, no solo para ti, sino para alguien más, Dios te puede recordar todo eso que ya leíste. Ujú. Y aquí en Josué 1:8, con respecto a lo que decía, que en cómo memorizar, muchas veces como que, o sea, como que ahora caemos en el extremo de juzgar a los que quieren como ser radicales, porque entonces ya es religioso. Exacto. Porque antes, pues, había mucha religiosidad. Entonces, aquí en Josué 1:8 dice, estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él día y noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Aquí Dios le está diciendo, estudia constantemente este libro de instrucción, y me encanta este consejo práctico que está dando Kevin, y es que cuando lleguen los pensamientos de tristeza, digamos, si yo sé que tengo una tendencia a la tristeza, voy a empezar a reemplazar lo que hice en esos Sí. pensamientos por lo que hice Dios. Hay un salmo que a mí me encanta y que me ayuda mucho. Más que todo me ayuda cuando estoy en la iglesia y es tiempo de alabanza y como que no tengo ganas de alabar porque estoy triste, no sé. Es el Salmo 42:5 que dice, ¿por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios porque aún he de alabarlo, salvación mía y Dios mío. Sí. O sea, ¿por qué te abates? También es entender que somos seres tripartitos. O sea, somos cuerpo, espíritu y Mi alma. alma. Ajá. Entonces, por eso me encanta esta parte porque es como que mi espíritu quiere estar alegre, pero mi alma se abate y entonces como mi alma se abate también se termina abatiendo mi cuerpo, pero entonces yo decido decirle desde mi espíritu a mi alma, ¿por qué te abates? ¿Por qué te pones triste si Dios ha sido bueno contigo? Entonces empezar a hacer eso, empezar a hacer esas cosas prácticas porque así es como vas a empezar a luchar contra este tipo de pensamientos. Ahora, hay otras cosas que ya pues, bueno, sí, pues tocará recurrir a un profesional del tema de salud mental y eso, o sea, no nos satanicemos los psicólogos. Precisamente vamos a estar dentro de 8 días. Ahorita les contamos. Ahorita les contamos al final Sí. del podcast para que se quede más tiempo. Y Sí. es como esos videos short. Sí. Ayer vi un video short. Esto, no sé qué. El último te impactará. Sí. Y bueno, resulta que ya quisiera preguntarles cómo. Entonces, ya hablamos de renovar la mente. Creo que es una pregunta muy ligada. Entonces, ¿cómo Yo- hago para que el caos no me llene? Vas a decir. Vale. Yo Para que creo el caos no me llene la mente. Sí. Sí. Ok. Yo creo que otra manera también de renovar la mente es hablarlo con alguien. Porque si yo tengo con quien hablarlo, puede que esa persona en algún momento de su vida le haya pasado algo similar y pueda decirme, no, mira, yo hice esto y a mí me funcionó, puedes intentarlo. O no me ha pasado, pero vamos a orar juntos, vamos a estar juntos en esto. Entonces, yo creo que tiene que ver también mucho esa comunión con otras personas que tengan tus mismas creencias y Y no solo tus eso, líderes sino que, espirituales. que, Sí. que recuerden la palabra de Dios. O sea, yo creo que eso es lo más importante, porque en lo personal, obviamente son personalidades, pero en lo personal, a mí no me gusta como tanto contar como que cosas. No la cuento a mucha gente, obviamente sí la cuento, pero a mí no, o sea, no me gusta contarse a la gente que es como que, ay, pobrecito, no. O sea, sí, como que lo Sí, victimizan a toca uno. ser Y muy lo hunden sabio a ahí. quien... Entonces es como que alguien que lo levante a uno, obviamente no digo que lo juzgue y todo, pero sí que le lee palabra y esperanza Yo de creo Dios. que hay que saber, bueno, ser muy, Muy sabios, porque hay momentos donde sí hay que como, bueno, está el Hay, abrazo, digamos, hay cosas pero hay que, momentos donde sí es como, oiga, usted, o sea, bueno, yo soy muy de como... digamos, en este caso es muy fácil de ejemplificar. Hay cosas que yo como mujer no le puedo contar a David o a Kevin. Mm.
pero sí le puedo contar a Cami, a Paula, y ellos como hombres no me van a contar cosas a mí que se van a contar entre ellos. Entonces es como saber decidir de, tengo este problema, ¿a quién puedo recurrir? Levanten la mano, o sea, es muy importante porque muchas de las cosas, o sea, uno puede llegar a pasar, voy a utilizar la palabra infiernos en su vida, o caos en su mente, porque uno, exacto, lo que decía, vale, uno no lo... Entonces levanten la mano, yo sé que a veces da pena, pero vayan con un amigo cercano y díganle, oigan, estoy pasando esto, yo sé que a veces da vergüenza y también hay traumas del pasado de que cuando abrimos nuestro corazón y nos dañaron, no le pusieron atención, o les dijeron como, Ujú. como, ay, no, es que tengo ansiedad, ay, pues deja de tener ansiedad, no estés triste. ¿Estás triste? Pues ponte No. feliz. Entonces, pero es también pedirle a Dios, Dios permite a esas personas que también me ayuden a levantarme. Y una estrategia que me dio un amigo hace más o menos un año es cuando si alguien me cuenta algo, preguntarle, bueno, ¿quieres que te retroalimente o quieres que Sí, simplemente eso es muy ore por importante. ti, que te escuche? Ush. Porque hay momentos donde yo solamente quiero que me escuche. El otro día me salió un TikTok de, no me acuerdo, de un pastor argentino, Shit. que te mandaba muchos videos de él, que es que no me Sí, acuerdo cómo se sí llama. es. Él decía la diferencia entre simpatía y empatía. Ujú. Porque simpatía es yo desde mi posición no estoy ahí. Te digo, tú puedes salir de la tristeza, de la depresión, amigo. Tú puedes. Yo pude, tú puedes. Just do it. Just do it. Que eso no es ponerse en los zapatos del otro. Mientras que la empatía es yo bajarme digamos, a tu cueva donde tú estás metido y decirte, vamos a salir de esto juntos. Mm. Y yo creo que si alguien, digamos, si me están escuchando papás, seguramente sí, si sus hijos les cuentan algo, no es para que los juzguen, es para que los ayuden. Porque muchas veces a nosotros como hijos nos da miedo contarle algo a nuestros papás porque porque pensamos que ellos nos van a juzgar. Sí, es que eso que dice Ale no hace falta porque al fin todo el mundo es hijo, entonces obviamente pues es recordar cuando uno era hijo. Y yo quiero decir simplemente que volviendo a lo de Job, el caos que estaba viviendo más que todo era interno, Sí. porque era como que mi relación con Dios se está dañando. Puede que el man nunca se quejó de la lepra, nunca se quejó de la muerte de los hijos. El man lo que se estaba diciendo era como que Dios, tú mueves las montañas, tú haces que los mares se sometan, pero estás lejos de mí. Entonces es como que no me importa cómo esté a mi alrededor, por dentro estoy vuelto una nada. Y el man dice en el capítulo 8 9, alguien ojalá pudiera ser juez entre Dios y yo, para que arregle este problema que estoy teniendo, para que se siente en el tribunal y sea mediador entre Dios y yo, porque lo sentía lejísimos. Y puede que ahora en este momento tú estés sintiendo a Dios lejos, o sea, es como que Dios, eres tan grande, pero estás tan lejos que yo la verdad no necesito un mediador. Y puede que tengas amigos, puede que tengas tu pastor, tu líder, tus papás, pero ese anhelo que tenía Dios de que hubiera un mediador entre él y Dios se cumplió con Jesucristo. Jesús vino a mediar entre el hombre y Dios para que encontremos esa verdadera paz y esa verdadera comunión con Dios. Y es Jesús el único que va a venir y el que va a venir a intermediar para que encontremos esa paz interna, no esa paz externa del mundo que decía Juan David, sino esa paz interna. Y al final, cada noche, yo estaba a punto de dormirme y esa frase creo que la voy a escribir en mi pared, así que la próxima vez que vaya Juan David la vas a ver. Y es, yo creo que Dios este año la frase, obviamente aparte de la visión, la frase que este año para iniciar es ¿a qué Dios estás leyendo? Sí. Porque es que este libro está lleno de obras hasta naturales, milagrosas de Dios, y uno las lee como que normal, o Sí. sea, es como que, Así Dios exacto, sacó tierra donde Pero- había agua. pero al fin y al cabo es, Kevin, ¿a qué Dios está? No quiero que sigas profundizando en mi palabra sin que antes entiendas a qué Dios estás leyendo, porque no quiero que este año vuelva yo a decirte, ora por esta persona, como Juan David nos pasó, íbamos en el Transmi, nos encontramos a una persona con discapacidad visual y hablamos con ella, la llevamos y yo todo el trayecto sentí orar por ella y le dije al final a Juan David y dijo que él también, entonces yo dije, ¿por qué? Bobos. Entonces fue como que deja el temor, o sea, si yo lo dije, hay una canción que dice, lo dijiste, yo lo creo, lo dijiste, hecho está, entonces es creerlo, o sea, Esa canción me hizo llorar. entiende lo que estás leyendo y Dios se encargará, o sea, si tú lo crees,
Dios es el que digamos que, yo sé que suena un poco duro, pero es como que si yo oro por un enfermo, si yo oro por un endemoniado, si yo oro porque tenga paz, al fin y al cabo la palabra está dicha y si no se cumple es como que no, o sea, no cabe en la posibilidad de Dios. Entonces es como que creerlo y saber que Dios estoy leyendo en la Biblia y aferrarme a las promesas que Él habla. Sí. Efectivamente. Efectivamente, es que Factos. me dejaste pensando. Pero yo creo que es como llenarnos mucho de lo que dice Dios. No solo por nosotros, sino también por los demás. Porque muchas veces, por todo ese caos que tenemos en nuestra cabeza, no escuchamos la verdadera voz de Dios. Y no sabemos si Él nos está diciendo derecha, izquierda, arriba, abajo. Y puede que si nos dejamos llevar por el caos, como que nuble nuestra visión. Entonces es pedirle a Dios que quite como esa nube de oscuridad, de caos de nuestra cabeza, de nuestros ojos, y nos permita ver lo que Él quiere. Que podamos estar en paz aunque el mundo no lo esté, y podamos estar en paz cuando el mundo esté en paz, y que no sea la paz del mundo, sino que sea lo que Él tiene para nosotros. Amén. Y yo para finalizar, me parece muy interesante algo que dijo, digamos, Kane con respecto a la queja. Y a mí en lo personal, la queja en sí no está mal, el problema es a quién le llevas la queja. Porque eso, yo ahorita que estoy leyendo números, pasa un montón, bueno, también no son 3 números. Creo que en Éxodo también, bueno, el punto. Aquí yo me empiezo a desviar en las ramas. El asunto es que hay tanto quejas de Israel como de Moisés. La diferencia es que Moisés lleva las quejas a Dios. Israel empezó a murmurar en contra de Dios. Ajá. En el Salmo, y Tremendo. esto también es un tip práctico, y es que si en serio estás mal, si en serio tú dices, o sea, dejas de ver lo positivo que está pasando a tu alrededor y empiezas a ver lo negativo, empieza a llevar esas quejas a Dios. Aquí en el Salmo 142, dice, y derramo ante Él mis quejas y le cuento mis problemas, porque estoy abrumado y desesperado, y solo tú sabes qué rumbo debo tomar. Por donde quiera que vaya, mis enemigos me ponen trampas. Bueno, sigue. Pero me quedo en esto que es, y derramo ante Él mis quejas y le cuento mis problemas, porque estoy abrumado y desesperado. Es poderle llevar a Dios esas cosas que ahorita tú dices como, esto me abruma, porque aunque uno quisiera, o sea, a pesar de que todo está en paz, siempre va a haber algo ahí que uno dice como, pero ¿por qué? Entonces es ir ante Él y llevar nuestras quejas, no ir ante los demás y decir, no, es que Dios está, que eso fue la clave también de Job. Sí. Job nunca se quejó de Dios ante sus amigos, pero cuando Job tenía que ir a derramarse ante Dios, lo hacía. Entonces es poder ir ante Él, Él nos va a escuchar, Él nos está oyendo. Literalmente Él no va a juzgar. Exacto. Ajá. Porque vamos a ir con un corazón, porque Él anhela que nosotros también seamos auténticos y sinceros ante Él. Así que también hay otra historia en Marcos 4:39, que esta historia me encanta, que Jesús está en medio de una tormenta en un barco y Jesús está Sí, Jesús todo chido. chill, Sí. durmiendo. Y entonces ellos como, Jesús, no sé qué, entonces Jesús se levanta y es como, Hombres de Detente. poca fe. y se detiene la tormenta, y ya todo está en paz y él dice como, ¿por qué están asustados? ¿Todavía no tienen fe? Entonces la pregunta es hoy a todos los que están oyendo, a nosotros también, ¿por qué estás asustado? ¿Por qué no tienes fe? Porque lo decía que Dios ha hecho muchas maravillas, o sea, abrió el mar en dos, pues calma una tormenta, Creó el mundo, o sea, básicamente es ten fe. Y así lo mismo más como visible. Moisés, y así como Moisés, digo, como Job, bueno, si a la final no ocurre, si a la final parece que no se cumplió, no neguemos a Dios, porque Dios es soberano y Él sabe también por qué permite las cosas. Así que eso fue Parchados, episodio 45, ya casi el próximo. Ya casi a 5 de 50. De 50. Fue un gusto estar con todos ustedes. Gracias a Kefcho, a Vale, a Andrea que estuvo en el Control Master. Recuerden que escuchan Parchados todos los sábados desde las 12:30 hasta la 1:30 de la tarde. Acá en Fuego AM 1130, la radio para adorar, y que pueden encontrar el podcast disponible en YouTube. YouTube. Así que también vamos a leer ahorita mismo comentarios en YouTube. Nos escribió Mari Gómez, nos dijo los amo. Y también, bueno, Próximo programa, dentro de 8 días, vamos a tener un invitado muy especial que es médico, es cantante, hace muchas cosas. Entonces vamos a hablar acerca de la ansiedad
para que si tienen alguna experiencia con respecto a esto, pues puedan comentarnos quizás a través de nuestras redes sociales, a ver qué podemos Que sacar de recuerden ahí. que nos encuentran como Somos punto parchados en TikTok y en Instagram y Parchados TV en YouTube. Y bueno, también el podcast lo pueden encontrar en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Sigan también las redes de Fuego AM en Instagram, Facebook y también pueden descargar La aplicación de Fuego AM. en Google Play y en App Store. Así que pueden ir escuchando Fuego AM. Esta radio me encanta porque es todo el tiempo oración. Me encanta la oración y la música que pasan aquí es increíble. Entonces ahí pueden ir escuchando en su carro, en su casa, donde sea que vayan y con la aplicación pues Es más fácil. es sí. más fácil. Así que bueno, también ya agradecimientos al Pastor Diego García, a Liliana Leguizamón, también a Radio W5 en Londres. Raúl Lunas, también están escuchando desde Londres, los latinos de Londres. Entonces, también- Parece una locura eso. Perdón. próximamente en Chile, Argentina, México. Amén, hermano. Que el reino de Dios sea expandiéndose y también a nuestros patrocinadores, Asesorías Jurídicas JJ. Que recuerden que si tienen algún problema jurídico, necesitan alguna asesoría en este aspecto, pueden comunicarse con ellos al Al Se te olvidó el 301 639 3743 301 639 3743 y también Perfecto. a Patricia Betancourt, que es una de nuestras patrocinadoras. Entonces, bueno, nos despedimos con una canción que se llama Aunque no te vea, de Funky y Cristian Ponce. Y bueno, recuerden que no estamos desparchados, sino parchados. Parchados. No dejes que nadie te menosprecie por ser joven. Enséñales a los creyentes con tu vida, con la palabra, el comportamiento, en amor, fe y pureza. Parchados.